Muy buenas tardes, niños. Continuamos ahora en clase de geometría. Vamos a trabajar en geometría. Vamos a darle el ingreso a Christopher. Bueno, niños, hoy vamos a hablar acerca de lo que son los polígonos. Esas figuras que ustedes tienen ahí ahora mismo en pantalla, esos son polígonos. ¿Pero qué es un polígono? Es la figura que está formada por segmentos de rectas unidas por sus extremos de 2 a 2 lados. Miren, estos son los segmentos de recta. Este es un segmento, este es otro segmento, y aquí vemos otro. Esta unión de esas rectas es lo que forma a estos polígonos. Medidas o los elementos de los polígonos. Aquí vemos varios elementos que tiene un polígono. Ustedes nada más van a escuchar porque ustedes no van a aplicar todavía todos estos elementos. Pero nada más para que escuchen que el polígono, los elementos de ese polígono son que tiene vértice. Este polígono aquí vemos que está formando, aparte de que aquí hay un polígono grande, se forma dentro de ese polígono, vemos que se puede sacar la figura de un triángulo y que dentro de ese triángulo aparece un ángulo y los extremos, lo que une cada una de las líneas de ese triángulo, eso se le conoce como vértice. Decimos que el polígono tiene una diagonal, que es una línea que va de un vértice, de la unión de un vértice a otro. Tiene unos lados y si ustedes observan, esto está aquí de amarillo, nos está indicando que hay un ángulo que se forma en cada uno de ese polígono grande, se forman ángulos. Clasificación de los polígonos. ¿Cómo pueden ser los polígonos según su forma? Polígonos convexos, las medidas de sus ángulos interiores son agudos. O sea, la medida de aquí, de los ángulos que se forman en el interior de los polígonos convexos, nos van a dar siempre ángulos agudos. ¿Y cuánto mide un ángulo agudo? ¿Cuánto mide un ángulo agudo? Señor, yo sé. ¿Cuánto mide Valentina? 90 grados. Valentina dice que el ángulo agudo mide 90 grados. ¿Qué dice acá Fiorella, que había levantado la manito? ¿Qué digo, señor? Me equivoqué. 180 grados. ¿Cuánto dice que mide, Saré, un ángulo agudo, Saré? Por favor, Mide linda. menos de 90 y más de 0. Mide más de 0 y menos de 90, Valentina. Menos de 90, no 180 ni 90. Menos de 90. Esos son según su forma, según la forma. Miren la forma que tiene el polígono convexo. Miren que su forma, aquí se puede apreciar que no está, es como si fuera un cuadrado, pero no está del todo en esa posición plana a la que usted acostumbra a ver ese cuadrado. Cuando hablamos del polígono cóncavo, la medida de uno o más de sus ángulos interiores es cóncavo. Aquí pueden observar que los ángulos que se forman en este polígono son cóncavos. Polígonos equiláteros. Sus lados son congruentes. Cuando hablamos de la palabra congruentes en geometría, ¿qué quiere decir? Varias veces le he repetido esa palabra. Congruentes en geometría, ¿qué quiere decir? ¿Cómo serán los ángulos de ese polígono equilátero? ¿Cómo será? ¿Quién recuerda?
Cuando hablamos de congruentes, ¿a qué hace referencia? Les dije, congruente es igual. Acá en geometría no utilizamos la palabra igual, sino es congruente. Congruente quiere decir que los ángulos que se forman dentro de ese polígono equilátero son iguales, son iguales. O sea, si salen 4 ángulos, los 4 ángulos deben tener la misma medida. Por eso se dice que son congruentes, siendo que acá no aplicamos igual, sino congruentes. Polígonos, equiángulos, las medidas de sus ángulos interiores son congruentes. Acá todavía seguimos con eso. Miren, este ángulo que se forma acá, este otro ángulo y este es otro ángulo. Las medidas de esos ángulos tienen que ser congruentes, o sea, van a ser iguales, iguales. Entonces, los polígonos, según su forma, según la forma, se clasifican en polígonos convexo, polígonos cóncavo, polígonos equiláteros y polígonos equiángulos. Existen también los polígonos regulares. Es equilátero y a su vez equiángulos. Los polígonos regulares. Nos dicen que los polígonos regulares se dan las dos. Hay uno que son equilátero y a su vez es equiángulos. Acá vemos, según su forma, los polígonos irregulares. Irregulares. Sus lados tienen longitudes diferentes. Pregunto, en los polígonos regulares y los polígonos irregulares, ¿cuál será la diferencia que hay entre esos polígonos? Si ya sabemos que el polígono regular está conformado por equiláteros y que a su vez son equiángulos. Cuando hablábamos de los polígonos equiláteros, habíamos dicho que son congruentes y que los polígonos equiángulos también son congruentes. Escuchamos a Santiago Cassiani, adelante. Irregular no lo tiene. Ok, muy bien. Acá él nos decía que la diferencia es que los polígonos regulares, sus lados son congruentes y las medidas de sus ángulos también son congruentes, o sea, iguales, mientras que los polígonos irregulares, sus lados son diferentes, diferentes. Ahora vamos a hablar de los polígonos, pero según sus lados. Recuerden, acá estábamos hablando era de la forma, de acuerdo a la forma. O sea, ¿qué quiere decir la forma? Esta, miren, la donde estoy señalando con el puntero. Ustedes observan que esta figura es diferente a esta figura es diferente a la otra y esta es diferente a esta. Como ellos son diferentes, entonces los clasificaron en polígonos convexos, polígonos cóncavos, polígonos equiángulos y polígonos equiláteros. Pero eso es según la forma. Ahora vamos a hablar de los polígonos, pero ya hablando de sus lados. Cuando un polígono tiene 3 lados, se dice que es un triángulo. Los que tienen 3 lados reciben el nombre de triángulo. Los que tienen 4 lados reciben el nombre de cuadriláteros. Cuadriláteros. Los polígonos que tienen 5 lados se le dice pentágono. Los que tienen 5 lados.
Los polígonos que tienen 6 lados se les dice hexágono. Y así sucesivamente, dependiendo de los lados que tenga, ese polígono se le va a llamar. Los que tienen 7 lados se le dice heptágono. Tiene 7 lados. Los que tienen, colocarlos acá, entonces, los que tienen 9 lados, ya no se les va a llamar ni hexágono, no se les va a llamar ni pentágono, ya recibe otro nombre diferente, enágono. Ya ese tiene 9 lados, 9 lados. Ese es según sus lados, según sus lados. Pregunto, vamos a escoger acá a un estudiante. Camilo, ¿cómo pueden ser los polígonos según sus lados, los que tienen 3 lados? ¿Qué nombre reciben, Camilo? Los que tienen 3 lados, ¿qué nombre reciben, Camilo? Vértices. ¿Qué dice Lita? Lado. Pequeño triángulo. Triángulos, Camilo, pero si es que ahora mismo se acaba de mencionar, pero es que si usted está hablando allá, no presta atención. Ahora mismo se acaba de decir por su forma, por sus lados, los polígonos pueden ser los que tienen 3 lados. En este caso, vamos a buscar un polígono que tenga 3 lados. Vamos a buscar aquí que tenga 3 lados. Aquí está el triángulo, tiene 3 lados, 1, 2 y 3. Eso, según su lado, es un triángulo. Es un polígono. Señor, porque cada punta tiene un y se número. dice que es un triángulo. Los polígonos que tienen 5 lados, Christopher, los polígonos que tienen 5 lados, ¿qué nombre reciben? ¿Qué dice Fiorella? Pentágono. Pentágono. Pentágono, Christopher. Lo que pasa es que también estaba, aquí yo los observo a todos cuando están hablando con la persona que tienen al lado. Pentágono. Los polígonos que tienen 6 lados, Chaira, que tienen 6 lados, ¿qué nombre reciben? ¿Qué dice Share? Hexágono, señor. Hexágono, y aquí lo tienen en pantalla, hexágono. Aquí está, por su número de lado, los polígonos se pueden decir que los que tienen 3 lados, se les dice triángulo. Los que tienen 4 lados, cuadriláteros. Los que tienen 5 lados, pentágonos. Los que tienen 6 lados, hexágono. Y así sucesivamente se les va dando el nombre de acuerdo a la cantidad de lados que tenga ese polígono. Vamos a conocer las propiedades de los polígonos. Deme un momento. Entonces, las propiedades de los polígonos. Primera propiedad, numéricamente lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales son iguales. Aquí nos hablan de la primera propiedad, que tanto los lados
sus ángulos interiores, sus ángulos exteriores y sus ángulos centrales son iguales. A partir de un vértice, un polígono, se puede trazar una diagonal. Una diagonal. Ejemplo, la diagonal es la que ustedes están observando, que está de línea roja. Si ustedes observan, ahí salen varias figuras. ¿Cuáles figuras son las que salen al momento que se trazan esas líneas? ¿Qué figura es la que logran ustedes visualizar? Escuchamos a Cristian. Vamos aquí a colocarle audio. Un momento. Listo, Cristian. Triángulo. Triángulos, vemos ahí que se forman varios triángulos. Nos dicen que ahí hay 3 triángulos. Muy bien, Cristian. Con 2 diagonal. ¿Cuáles eran las diagonales? Esta. Y les aclaro. Con 2 diagonal, fíjense que se formaron 3 figuras y en ese caso las figuras fueron triángulos. Ahora pasamos acá. El número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono es igual al número, entre paréntesis tenemos lo que son el número que está representando la figura, la cantidad de figura, con la diagonal. Aquí observamos que la diagonal que trazamos, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 diagonales. ¿Qué son diagonales? Son las líneas, estas líneas que ustedes están observando aquí. Estas son las líneas diagonales. Aquí tienen, nos está diciendo en otra de las propiedades que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono se representa donde n menos 2 es un número de triángulo. Eso nos da el número de triángulo que se encuentran en ese momento. La suma de las medidas de los ángulos interiores del triángulo. ¿Cuáles son las medidas interiores? Las que están dentro. Cuando ya hablamos de la parte externa, es la que está acá afuera, pero acá estamos hablando de la suma de las medidas de los ángulos interiores. ¿Cuál es la medida de los ángulos interiores que ve Christopher? ¿Qué medidas encontramos en cada figura? Christopher. Señor, 180. 180 grados, 180 grados. Aquí vemos una sexta propiedad que nos está hablando acerca de esos ángulos exteriores. Fíjense que ya los ángulos exteriores aparecen de la parte afuera, no están internos acá en la superficie de la figura, no, están de la parte de afuera, es donde se forman esos ángulos exteriores. Y vemos que tiene un número que es de 360 grados. La suma de cada uno de esos ángulos exteriores es lo que nos va a dar 360 grados, la sumatoria. Aquí están las propiedades de forma más organizada, donde nos dice que la medida de un ángulo interior de un polígono regular o un polígono equiángulo es igual a 180 grados. Ahí estamos apreciando. En la primera propiedad vemos la segunda propiedad, la tercera propiedad, la cuarta propiedad, pero lo que ustedes vamos a trabajar es con los polígonos según sus lados. Vamos a trabajar todo eso.
la parte de los polígonos y a formar ángulos dentro de esos polígonos y comparar si los ángulos que se forman son congruentes o no son congruentes. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Ya nosotros no nos vamos a meter con eso de las fórmulas que estamos observando, porque obviamente ustedes todavía no están en esa capacidad, sino apenas van a conocer todo lo relacionado a los lados, la clasificación de los polígonos según sus lados, la clasificación de los polígonos según su forma. Miren que son dos términos diferentes. Polígonos según su forma y polígonos según sus lados. Según su forma, los polígonos pueden ser cóncavo, polígonos regulares, polígonos irregulares. Hablamos también de aquellos polígonos, hablamos de los polígonos que donde se ve que aparece las dos, o sea, tiene los ángulos, tiene los polígonos equiláteros y tiene los equiángulos. Aquí estábamos viendo estos, los regulares, equiláteros, perdón, y a su vez los equiángulos. Eso solo lo vemos en los polígonos regulares. Ahora sí, vamos a realizar la actividad de EducaPlace. Entonces, que no se le olvide, según los lados, antes de irnos a la actividad, quiero que observen, bueno, él enseguida se fue y no, él nos dijo enseguida que era un cuadrilátero. ¿Por qué tú dices que es un cuadrilátero, Santiago Choperena? Santi, activa la cámara. ¿Por qué tú dices que es cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. Porque tiene 4 lados. Ahí está. Tiene 4 lados. Ahora van a observar a su alrededor qué objeto de los que donde ustedes se encuentran, cuántos lados tiene ese objeto o tiene esa figura. Observen a ver si encuentran una figura que les sirva de figura geométrica. 4 lados. Según sus lados, ¿qué tipo de polígono es ese? ¿Qué nombre recibe? Cuadrilátero. Cuadrilátero. ¿Y cómo serían, Joel? De ahí tú puedes formar ángulos, Joel. Con ese cuadrilátero, tú puedes formar ángulos. Sí. Sí. ¿Y cómo sería? Tú nos vas a decir, Joel, si los ángulos que se forman en ese cuadrilátero, si esos ángulos van a ser todos congruentes o tú dices que no pueden ser congruentes. Recuerda que congruente es igual, que todo tiene la misma medida. Señor, de mi tabla puedo formar 4 triángulos. No, triángulo no, 4 ángulos. 4 ángulos. Sí. Y Con también, señor. Con la misma medida, 4 ángulos con la misma medida. Se llama cuadrilátero. Es un cuadrilátero. ¿Cuántos ángulos te salen de ese cuadrilátero? Santiago, ¿cuántos ángulos puede formar? 4. 4. Y esos ángulos que salen de ahí, de ese cuadro de baldosa que tú acabas de decir, ¿cómo serán los ángulos? ¿Agudos, rectos, obtusos? Recto. Muy bien. Recto. Son ángulos rectos. ¿Y cuánto miden los ángulos rectos, Santiago? 90 grados. Muy bien, mide 90 grados. Cuadrilátero. Un cuadrilátero. Bueno, nadie ha encontrado otra figura que sea Valerie, que encontró ella. Señor, y miren.
Yo miré la pantalla del computador y es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero. Muy bien, Valerie. Acá escuchamos a Sharé. Señor, yo encontré la mesa que es un cuadrilátero. ¿Qué nos dice acá Andrea? Señor, me dijo a mí. Claro. Señor, yo encontré mi tablet y es un cuadrilátero. Y mide 90 grados, que es un ángulo de recto, y mi cartuchera que es un ángulo, bueno, mi cartuchera. Hoy qué bien, Linda encontró una figura, encontró un polígono diferente. Muy bien, lo mismo fue Valentina. Señor, yo Ok, muy bien. Y allá al fondo de donde tú estás, también se puede apreciar un cuadro que está en la pared, que es una figura, es un polígono, eso que tienes allá de frente es un polígono y ese polígono tiene también 4 lados. Ok, muy bien. Escuchamos a Yaira. Bien. Escuchamos ahora acá a Amalia. Mis amores, gracias. señor. Nos vemos. Señor, que Dios Chao. la adoro, la quiero. Chao, mi amor. Dios la bendiga, señor. Amén, mi vida, a ti también. Chao, cuídense Que mucho. Dios la bendiga, señor. Bueno, a ti también, mi amor. Chao. Chao, señor. Chao, mi Señor, que amor. tenga un buen día y me la quiero, la adoro. Bueno, ya me voy a despedir porque